Como le iba diciendo en la clase anterior, esta clase íbamos a ver lo que es la organización económica de un campo de concentración. Más que nada en un campo de concentración de prisioneros de guerra, ya no un campo de concentración del típico que se habla de los nazis, de los judíos, ¿ya? Porque en ese prácticamente se obedecían órdenes y se forzaba a la gente a trabajar. Ya ahí hubo mucho poder económico en ese sentido. Pero en cuanto a los campos de prisioneros, hubo ciertas libertades y comodidades porque estaban protegidos por la ley de Ginebra, que era principalmente como el resguardo de los prisioneros, la alimentación básica por lo menos, y eso, para hacer intercambio después con otros prisioneros. Entonces, la idea de hoy día, el objetivo es comprender y analizar las variantes económicas en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Tienen una musiquita para darle más ambiente? ¿Alguien ha escuchado esta canción antes? No escucho, profe. ¿No? Vamos a compartir de nuevo entonces. ¿Escucharon? Ahora sí. Ahora sí. ¿Le recuerda alguna película o algo? ¿Alguna serie? Battleship. No. ¿De qué año es? No, es una serie recién. Ya es una serie que salió hace como 10 años más o menos. Y es sobre Band of Brothers. La Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en toda la zona europea. Nunca la... ¿Nunca la has visto? Tiene que verla. No. Tiene que verla. No, yo Una buena tampoco, serie. tampoco la he visto. ¿Cómo se llama? Band of Brothers. Ah, ya, la voy a buscar. ¿Está en Netflix? No, no está en Netflix. Tiene que buscarla. no. Ya, porque está muy Ah, asegurada. no está en Netflix. No, no está en Netflix. Y la otra, la siguiente parte es The Pacific, que es una serie similar, ¿ya? Y le ambienta todo como fue la guerra mundial, está con personajes ambientados en la época y todo, ¿ya? Me meto en la deep web. Ahí la veo. Ya, entonces, la actividad de hoy día va a ser esto. Vamos a analizar un pequeño video de 2 minutos máximo, no mal recuerdo. Es sobre la película El Imperio del Sol, de Steven Spielberg. Ya, van a ver ciertas interacciones. Fíjense en lo que realiza el niño, que es el personaje principal de esta película. Es una película de 1987. ¿Ya? Ese niño que ustedes van a ver ahí va a ser Batman más adelante. Así que quizás le aparezca un similar un poco la cara. ¿Ya? Pongan atención al video y ahí vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Ese chico es un salvaje. Se pasa todo el tiempo en el hoyo 19. ¿Vas a conseguir que el club de campo te ponga al veto, Jim? Hola, Jim. Ahora sí. Pero si es una col magnífica, Jim. Estamos con ella. Dígame, pero la ausencia pronto lo recuerda. Que te veo, gentil Elena.
Has tirado muy lejos. Me toca a mí otra vez. ¡Eso que haces no está bien! ¡Devuélveme las canicas! ¿Me oyes? Toma. Te digo que no está bien. ¡Devuélvenos las canicas! ¡Al menos danos la revancha! ¡Señora Phillips! ¡Señora Gilmore! ¡Rawlings! ¡Traigo mis deberes! Ya. Tengo un poquito de ruido por acá. Ya. ¿De qué pudieron apreciar de la escena de la... El trueque, Ya, el trueque? la oferta y la demanda también. Ya, ¿y cómo se ve la oferta y la demanda? Con el trueque, po. Cambia y cambia. Ya, Va ¿qué fue, como qué fue busca cambiando? cigarros por tomate. No sé si eran tomates, pero eran alimentos. Después a la señora le cambió una lechuga, creo que era. No, sí, una Ya. lechuga. Por otra cosa, después al otro niño le cambió los zapatos, por el jabón, y así fue sucesivamente. Para sus deberes. Ya, bien ahí. Oiga, profe, Sí, la de Génesis no puede entrar. ahí lo estoy uniendo. No se une todavía. Ah, Ya la había autorizado a ingresar. ya. Espera un poquito, tengo los animales aquí. Hola, profe, disculpe, Hola, hola. aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está, profe? Ahí estamos. Qué bueno saludar a los muchachos. Hola, buenas Buen tardes. inspector. Buena. Eh, muchachos, ¿me pueden mandar nombre, curso, por favor, para yo poder registrarlo en la asistencia? ¿Ya? Así que ahí para poder anotarlo, ¿vale? Siga nomás, profe, con la clase. Saludos, Ya. Panchito. Entonces ahí Francisco nos estaba diciendo que vio lo que era el trueque, ¿ya? Que habían intercambiado. ¿Cómo fueron los intercambios? ¿Fueron pequeños? ¿Fueron grandes? ¿Cómo fueron? Primero eran pequeños, luego fueron aumentando a grandes. Ya, exacto. Y saludo al profe. Diferentes funciones también se fueron cumpliendo. Ya Hola, profe. llegó a hablar incluso con... La Kenchi llegó. A mí. Llegó incluso a estar haciendo trueques con un general prácticamente del ejército japonés. ¿Ya? Sí, le dejó unos zapatos y parece que se llevó el jabón. Exacto, eso mismo. Qué buen ojo tiene. Qué buen ojo tiene. Para ver un fragmento que no estaba en Full HD. Ya, entonces eso era parte también de la vida cotidiana de lo que era el campo de concentración. Ya ustedes me han nombrado algunas cosas, intercambio de algunas cosas materiales. Vamos a continuar entonces, porque ahora lo importante es esto. Recordad que es un campo de concentración. ¿Ya? Ustedes, como han visto en cursos anteriores, un campo de concentración prácticamente es un recinto vallado, lleno de vallas, electrificado en algunas ocasiones, en el que se recluye a prisioneros políticos de guerra, ¿ya? Generalmente aislados del núcleo urbano. ¿Qué más tenemos? Como la cárcel. Sí, como una cárcel, exacto, ¿ya? Pero en ocasiones era mucho más crítico, más malas condiciones, como los campos de concentración de los judíos principalmente. ¿Ya? A continuación yo les voy a mostrar un texto, que yo se lo voy a subir por si quieren leerlo, que van a ser 13 páginas, ¿ya? Pero aquí yo se los voy a resumir con la idea más importante. ¿Ya? El texto en general, que les voy a presentar a continuación, va a hablar sobre los campos de concentración, principalmente un OFLAG. ¿Qué es un OFLAG? Es un Offizierslager, un campo de concentración alemán para oficiales o prisioneros de guerra. ¿Ya? Prácticamente ahí se dejaba a toda esta gente
que eran militares de Estados Unidos, de Inglaterra, franceses, etcétera, ¿ya? Y se les cuidaba básicamente, ya no un buen trato, pero se les mantenía. ¿Para qué? Para después intercambiar a estos prisioneros. Era un poquito. Ya. El recinto que nos hace mención esta persona que está escribiendo el texto son de población unas 1.200 a 2.500 personas que estaban concentrados en este campo de prisioneros. ¿Ya? Aquí tenemos. El texto se llama La organización económica de un campo de concentración. Richard A. Radford. Él es un economista, ¿ya? Que vivió in situ lo que fue un campo de concentración. ¿Ya? Él fue militar, peleó por Inglaterra, si no me equivoco, y se fijó en las transacciones que se hacían en estos campos de prisioneros. Richard Radford nació en 1919 aproximadamente y murió en el 2006. Ya fue un economista, un microeconomista. Por eso él se percató de cómo era la microeconomía dentro del campo de concentración y se hizo famoso por este texto, ya que no son más de 13 páginas, pero posee algunos conceptos que son difíciles de entender para la base que ustedes tienen en estos momentos. Por eso no se lo voy a explicar primero para que ustedes después lo lean en la casa. Entonces, ¿qué nos menciona Radford sobre esto? Principalmente nos dice un aspecto de la organización social es el de la actividad económica, y esta, junto con otras manifestaciones de la existencia de grupos humanos, puede encontrarse en cualquier campo de concentración. ¿Alguien me puede explicar esta frase? Si algo entendió por ahí. Jared. Ian. No entendí. ¿No entendió? ¿Cuál de las dos? La primera frase. ¿La entendió o no? Donde dice un La que- aspecto. Sí, un aspecto de la organización social es el de la actividad económica. Y esta, junto con otras manifestaciones de la existencia de grupos humanos, puede encontrarse en cualquier campo de concentración. ¿Qué nos quiere decir toda esa frase? Que la economía está por todas partes. Ya, exacto. Es un punto relevante. Ya. La economía va a estar en todo lugar. Donde haya grupos humanos, va a haber economía. Ya sea por trueque o por intercambio. Entonces él se dio cuenta de eso, estando en un campo de concentración, diciendo, oh, lo que está realizando él parece ser economía básica, pero economía al fin y al cabo. Siguiente frase que se menciona en el texto: un prisionero no depende de sus esfuerzos para la provisión de sus necesidades. Déjeme correr esto. Ya. La producción posible es muy restringida, pero a través de su actividad económica, intercambiando bienes y servicios, su nivel de vida material mejorará considerablemente. Esta frase ustedes la vieron en el video. ¿Alguien se percató? Parece que hay que moverse para tener más cosas, o sea, como en el sentido de que tú mismo tenés que moverte para conseguir más y más. Ya, O sea, ahí se ve- ok. así Hay se que veía en el, movilizarse. Ya, así se veía en el video, que el niño Tener se movía solo. personalidad. ya, exacto. Y el primer intercambio, ¿cuál fue? Los Los tomates. cigarros. Ya, el niño tenía cigarro, ya, Sí, y la persona tenía tomate y se lo cambió. Después fue ante la señora creo que le pasó un gorro por la lechuga y después lo cambió y así sucesivamente. exacto. Enfoquémonos en el primer caso. En el primer caso, al niño le entrega unos cigarros y lo intercambia, no sé si era una pequeña mandarina, unos O tomates, eran algo así. tomate, una cosa así. No se percata bien. Yo tampoco me voy a acordar porque es una película bastante antigua. Eran manzanas. Y aparte le entregó una lechuga, ¿ya? Y esta Sí, persona, ¿qué estaba realizando antes? Estaba fumando. cultivando. Cultivando, No, po. exacto, estaba cultivando. Cultivando. Ya, bien ahí, se percataron bien. Ya, estaba cultivando. Entonces, es posible hacer una pequeña producción, muy básica, ya se les dejaba a los prisioneros a producir algo, por lo menos, para sobrevivir. Muy básico.
Y claro, uno va intercambiando, y en sí la economía se trata de eso, de mejorar la calidad de vida, ¿ya? Por lo tanto, hacer intercambios, uno iba escalando, como se vio reflejado en el video, y mantenía un contacto directo con lo que tenía más rango económicamente hablando. Al final llega a una habitación que es prácticamente una casa donde se vendían cosas y cumplió con los deberes. La siguiente frase: el comercio consistía en intercambio de comida contra cigarrillos u otra clase de comida. ¿Ya? Ahí vimos todo con la imagen, con el fragmento de la película, El Imperio del Sol. Pero los cigarrillos, llegó un momento en que subieron el estatus de mercancía normal al de moneda. ¿Ya? Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Y tenemos, existía la moneda alemana, pero no circulaba excepto para saldar deudas del juego. Dentro del mismo recinto existía la moneda alemana, pero era para pagar las deudas del juego, nada más. Ahí tenemos a su izquierda cómo se promocionan los cigarrillos. Camel es una marca estadounidense. Y tenemos el chocolate, ¿ya? Así como dato freak, chiquillo, el chocolate que daba Estados Unidos era malo, era asqueroso de malo. Sí, no tenía sabor, dicen. Dicen que no tiene sabor, pero daba energía. Pero Era a los- solamente el Era más color. rico. Exacto. Pero los soldados solamente lo intercambiaban, ¿ya? Porque otra gente lo consideraba rico. Ahí de gusto tenemos otro factor de la economía. Bueno, es que también, ¿qué más le íbamos a pedir en esa época? Pues sí, era como lo único satisfactorio que había. Sí, obviamente. Y había que producirlo en más y rápido. Para el Claro, y ejército. aparte que el almuerzo que daban tampoco era muy bueno, que digamos. O era pura agua. Cállate que estoy en clase. Exacto, era una ración pequeña. ¿Ya? Y ahí vamos a ver de qué se alimentaba. ¿Ya? Aquí les voy a presentar un pequeño cuadro esquematizando el resumen del libro, para que ustedes después lo lean y puedan comprender bien. Bueno, en todo caso, ese libro lo leen prácticamente en todos los institutos, universidades, ¿ya? Así que si no lo leen ahora, lo van a leer más adelante cuando tengan economía. Tenemos el campo de prisioneros, ¿ya? Es un campo de prisioneros, se ve mucho mejor que lo que ustedes recuerdan que hayan estudiado en historia sobre los judíos, ¿ya? Como los del holocausto. Exacto, ¿ya? Porque ahí se cuidaba a estas personas, a estos prisioneros se les cuidaba. Sí, por lo otro eran súper... Eran Como súper malos. parecían películas de terror. Exacto. Y tenemos campo de prisioneros, ya los prisioneros militares, como decía lo antecedente del texto, se agrupaban de 200 en cada barracón. ¿A qué me refiero con barracón? Con estas pequeñas construcciones que están aquí, que parecían como pequeños establos, ¿ya? Ahí juntaban a 200 militares y lo encerraban. Y en total eran 1.200 a 2.500 prisioneros, dependiendo, ya que él fue pasando de un campo de prisionero a otro. ¿Ya? Hasta acá todo claro, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Todo claro? Sí, Sí, Ya. todo claro. Ya, vayan siguiendo, si no se van a perder y va a estar un poquito más complicado. Ya, ¿qué pasaba con estos militares? Estos militares recibían unas provisiones cada cierto tiempo de parte de la Cruz Roja. La Cruz Roja se respetaba y se les dejaba trabajar, ¿ya? Era prácticamente, por así decirlo, un acto malvado el acabar con un recinto de la Cruz Roja, ¿ya? De repente se atacaban, pero sucedió porque están en guerra, ¿ya? Pero se les respetaba por todos los pactos y leyes de guerra que existían en la época. Recibían provisiones cada cierto tiempo de parte de la Cruz Roja para alimentarse, pero no crean tampoco que eran unas raciones gigantes. Prácticamente eso recibían en algunos casos. Leche condensada, un tarro chiquitito, jamón, tampoco se imaginen que fuera una pieza grande de jamón, unos pedacitos chiquititos de jamón, mantequilla, galletas, carne en lata, como el tamaño de un atún, esa carne venía más o menos en lata, chocolates, como les dije, en algunos casos era asqueroso, y los típicos cigarrillos. Y eso eran entregados a los campos de prisioneros, ay, pero por lo menos tenía leche condensada, algo dulce. para mantenerlo con energía para que trabajen. Menos mal.
Pero lo que se ve aquí es como la ración típica, ¿ya? Eso era tanto militar como las provisiones que daba la Cruz Roja. Y todo medido en gramos y no todos los días. ¿Ya? Esas raciones tenían que hacerlas durar por lo menos una semana, incluso 2 semanas. Cuático. Profe, ¿y cómo lo hacían para bañarse? ¿Lo obligaban a bañarse o no se bañaban? Porque Es verdad que hay personas en otros países que se bañan con un vaso de agua. Ahí lo hacía con un balde. Cuenta la O es un historia. mito. Cuenta la historia que los franceses inventaron el perfume para no bañarse durante la Edad Media. Es que el agua es escasa ya, po. Sí. Pues todo depende de la eso es ración. verdad, po. Es que Sí, la Edad ellos reciclaban Media el agua para poder bañarse, bañarse y bla, bla, bla. es que la Edad Media bañarse no era como para traer enfermedades. Los doctores en esa época decían que si uno se bañaba era más propenso a contraer enfermedades. Y al Exacto, final todos se terminaron muriendo por la gripe que les dio por no bañarse. por la peste negra donde era por la suciedad. Entonces era como... Sí. Pero era el pensar de la época, ¿ya? Y durante la Edad Media, terminando la Edad Media, durante la Edad Moderna, ya se empezaron a crear los perfumes en Francia y se usaban perfumes, ya no se bañaban prácticamente. Por eso después se sorprendieron los indígenas, o sea, los españoles que Profe, llegaron ¿usted a leyó América el no se libro El bañaban. perfume? Sí, lo leí, vi la película. Yo vi la película. ¿Cuál? Es fuerte, Es el- cuática. El perfume. ¿Es el cabro Pero que es mataba a buena la la niña? película. Sí, ese Sí. mismo. Ese Ay, mismo. heavy esa película. Eso está Oye, inventado Es que se posiblemente. excitaba por la colonia. Tengo que... Ay, ¿cómo lo hago? Dejar en espera y contestar. Ya, continuamos. Entonces, como Francisco en un principio dijo, existió el trueque, ¿ya? Y tenía el pensamiento de que nadie iba a regalar comida, obviamente porque era un bien escaso, palabra clave de economía, ¿ya? Si yo poseo esta ración y no sé cuándo voy a recibir la siguiente ración, va a ser un bien escaso, tengo que hacerlo durar. ¿Cómo voy a hacer maximizar estos productos? Prácticamente con el intercambio. Entonces, habían prisioneros que preferían uno u otro alimento, ¿ya? Los mismos con los cigarrillos. Por ejemplo, había personas que fumaban. que me quiere ver de ahí no. nomás. Ponete la mascarilla, tiro. Y vos sabés que no podés. Ya, ahí lo muteé. Ya, habían prisioneros que preferían uno u otro alimento, lo mismo con los cigarrillos, ya, obviamente hay gente que fuma y hay gente que no fuma. Por ejemplo, los que eran judíos no comían jamón, ya, por lo tanto el jamón preferían intercambiarlo. Y así, uno podía ser alérgico al chocolate, otro podía no gustarle la carne, ya, lo iban a intercambiar. Ya, primero intercambio entre alimentos y cigarrillos. Los cigarrillos fueron tratados como moneda. ¿Por qué creen ustedes que los cigarrillos fueron tratados como moneda? Porque antiguamente el cigarro era como un elemento esencial para las personas, sobre todo para los militares, Ya, ya que según he escuchado tenían ansiedad, o sea, ¿cómo se fue la palabra? Un Sufrían de capricho ansiedad será. y ya, era capricho, como, ya, sí, era como le digo, un Oh, elemento esencial exacto. durante la época, Ya, ¿y por por eso. qué cualidades presenta el cigarrillo para ser tratado como papel moneda? Como un billete. ¿era lo más caro? Ya, lo entregan diferentes marcas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué cualidad? A diferencia de cambio azúcar por mantequilla. ¿Por qué empezamos a usar los cigarrillos como moneda? Por el tabaco, Ya. Ya digo después yo. empezaron a producir su propio tabaco también y empezaron a hacer estas monedas. Ya, pero lo principal, recuerden, el ¿Por qué cigarrillo eran ilegales? no, eran legales, todo lo entregaban. Ya, la Cruz Roja le entregaba cigarrillo como parte fundamental. Ya, principalmente piensen, los cigarrillos se pueden doblar. Hay manejo en los dedos. ¿Ya? Se puede doblar, se puede entrelazar entre los dedos, se puede tener una cuenta, y era fácil manejarlo porque era papel en lugar de las latas. ¿Ya? Es frágil. Es frágil, pero después,
cuando ya sabían que iban a entregar ciertas provisiones, ellos se fumaban esos cigarrillos, que se perdían como su valor monetario. Ahí vamos a ver cómo afectó eso. Quédense con la mente de que ya los cigarrillos son tratados como moneda. Entonces, ¿de qué se dio cuenta este autor? Que hay factores que afectan a la economía en los campos de concentración. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos factores? Son 4 factores. Tenemos ingreso de nuevos prisioneros. ¿Por qué creen que el ingreso de nuevos prisioneros afecta a la economía? Más bocas que alimentar. Exacto, exactamente. Y el autor lo recalca justo en eso. Son más bocas que alimentar, menos raciones para los demás, ¿ya? Se va a achicar el comercio. ¿Ya? Tenemos bombardeo de la zona, aumentó el consumo de cigarrillos. ¿Ya? Este factor se lo voy a decir yo. Principalmente se tiene la creencia de que el cigarro te tranquiliza, y a los soldados tranquiliza bastante. ¿Ya? Por lo tanto, tener un bombardeo en la zona va a hacer que este papel moneda, llamada cigarrillo, se va a empezar a fumar y se va a quitar o se va a retirar dinero, por así decirlo, en circulación. O sea, me estaría fumando un billete de 1.000 pesos. Considérenlo así. Cha, yo no lo haría, es plata. Ya, ahora tenemos el uso de cigarrillo como moneda versus consumo, lo mismo que le he estado haciendo referencia. Tenemos los cigarrillos como moneda, posible intercambio de productos a través del cigarrillo, y si yo quería consumir, ya, agarraba el papel moneda, me lo fumaba. El sucio creeping. Y por último tenemos la reducción y la entrega de raciones de comida. Como les dije, las raciones de comida no eran entregadas todos los días. Era prácticamente entregado, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Todo dependía de la situación en ese tiempo. Por ejemplo, de cuánto seguido era atacado Alemania. Como la canasta Junaev. Exacto. Exacto. Cada un mes. Cada un mes. Y eso tiene que durar el mes. Exacto. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces. Ya está. Y eso netamente afectaba a lo que era la Cruz Roja. Por lo tanto, vamos a tener diferentes periodos que son de inflación y de deflación, en donde el dinero, o los cigarrillos, va a perder su valor o va a obtener mayor valor, según el mercado. Y van a crear sus propias tiendas, y ahí se va a generar un pequeño comercio dentro de lo que es la zona del campo de prisioneros. Incluso habían tiendas, como mostraban ahí, de planchados de ropa, de lavados de ropa, y eso se pagaba con cigarrillos, y los cigarrillos se intercambiaban por comida. Ya, lo mismo que hizo el niño en el video. Entonces, este economista se dio cuenta de eso, y dijo, ya, donde hay cualquier grupo de personas, se puede hacer economía, aunque sea muy vaga y todo. Y ante todas las situaciones va a existir economía igual, de una u otra manera. La gente va a estar acostumbrada a hacer economía. ¿Ya? ¿Dudas al respecto? No, ¿Seguro? no. Estoy segura. Sí, profe, que me metí recién. No importa, esto va a estar subido, así que no se preocupe. Ya ahí yo le voy a pasar el texto. El texto en sí, léanlo. Si le aparecen palabras complicadas, sáltese las palabras complicadas que las vamos a ver más adelante, pero entiendan la lógica que yo les planteé en este cuadro de resumen. ¿Ya? Hagan lectura selectiva. Ya no se lean todo el documento porque es un poquito denso en algunas partes. Y eso, entonces se trató principalmente el cigarrillo como papel moneda para hacer los intercambios, y de esta forma entraba en diferentes ciclos de hay muchos cigarrillos porque la gente no se los fumaba, o hay muy pocos cigarrillos porque la gente se los terminaba fumando. Entonces ahí el valor del cigarrillo cambiaba, el valor monetario. Y eso es lo que pasa en la actualidad también, cuando el Banco Central imprime mucho dinero, el valor del dinero pierde su valor.
Y cuando saca dinero el Banco Central, no sé, me quita todos los billetes de 10.000, los precios se van a disparar. Y es así como se regula la economía. Lo mismo que pasaba aquí, llévenlo a la macroeconomía, que lo vamos a ver la segunda parte del curso. Nos veamos todo lo que es microeconomía primero, después vamos a ver macroeconomía. Y eso sería. ¿Qué les pareció la clase de hoy día? Interesante. Cortita. Ratita, pues ya pasó 40 minutos casi, quedan 3 minutos. Está. Súper buena, profe, me gustó. Aprendí harto. Aparte hablé harto. Habla como nunca. ¿Cómo se llamaba ese libro? El libro, a ver, espérame, No se acuerdan. ahí está. La organización económica de un campo de concentración, de Richard Rafford. Ah, ya. Ya, Ya, gracias. yo se los voy a subir también. O sea, bueno, lo pueden encontrar en internet, pero quizás lo encuentren como texto entero. Yo le voy a pasar con un texto de 13 páginas. Pero ahí van haciendo lectura selectiva nomás. Y se van a dar cuenta, lo que nos dijo el profe es lo mismo. ¿Ya? Y eso era darle más que nada una visión histórica a la economía, que también se puede ser posible estando encerrado, en este caso con prisioneros de guerra, principalmente militares. Ellos mismos se organizaron económicamente. Ya no fue como manténgame, no. Ellos mismos se organizaron y pudieron sobrevivir. Incluso los mismos alemanes después intercambiaron los chocolates malos que les daban por, no sé, una taza de té. Los ingleses prefieren mucho el té, así que lo cambiaban por té. Los estadounidenses fuman harto, así que cambian cigarrillos por otras cosas, por chocolate y eso. Y El eso. medio negocio, ¿qué trueque? Re piola el tipo. O sea, Bueno, así que no se cierra solamente que existe una misma economía, sino que va a ser diferente en todos casos, ¿ya? Y lo que se está planeando ahora en el gobierno también es administrar esta economía que se está desquebrajando y se están organizando mundialmente. De nuevo, una economía más que pueda sobrevivir a lo que es el problema actual. Y siempre va a estar como actualizándose la economía, ¿ya? No siempre una misma estática, siempre se va a ir actualizando. ¿Cuándo vamos a aprender del IPC? Eso es macroeconomía, es lo más básico de macroeconomía. La vamos a ver como en octubre, por ahí. y si es Bien lo más bajo básico, tú. ¿por qué no lo hemos visto? Porque lo más básico es de macroeconomía, estamos en microeconomía. Ah, Ajá. ve. Ujú. Ya, pues, y eso, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una siguiente oportunidad. Ya, profe. ¿Ya? Que estén bien, se me cuidan, denle sus Ya likes, hasta la suscríbanse. próxima. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos.